cómo las celulitas, los macrófagos, las células dendríticas o las células nucleadas hacían la presentación de cuando estaban infectadas por un virus o tenían cáncer en el caso de las células nucleadas que presentan a través del HLA-1 o las células fagocíticas cuando capturan un antígeno, lo degradan, lo procesan y lo presentan a través del HLA-2 y pues que esta presentación ocurría o bien sea a los CD8 cuando son el HLA-1 o a los CD4 cuando es el HLA-2. Los CD8 recuerden que activan pues este componente de linfocitos T citotóxicos que finalmente pues van a, a identificar la célula que está infectada o que tiene alguna anormalidad en sus proteínas que se expresan en la superficie y la van a destruir a través de la secreción de unos granos que contienen perforinas que van a hacer lo que dice su nombre, van a hacer unas perforaciones en la membrana de la célula blanco y luego pues van las granzimas, que estas granzimas van a activar las caspasas y entonces se va a dar la muerte de esa célula a través de muerte celular programada o apoptosis. Y el otro componente del HLA2 que le presenta a las células CD4 o helper ayudadoras, en donde vemos que hay una serie de linajes desde linfocitos T naïf, las linfocitos T CD4 ayudadoras 1, ayudadoras 2, ayudadoras 17, las T foliculares, las T red, y bueno, y otros linajes que cada día va aumentando debido al descubrimiento de particularidades de estas células. Entonces hasta ahí vamos y habíamos dicho también que el componente de TH2 pues favorecía la respuesta inmune para patógenos extracelulares. Eso a través de una acción coordinada con los linfocitos B, que pues finalmente ellos van a producir los anticuerpos. Entonces teníamos claro eso, que los linfocitos TH1 entonces, cuando suscitan una respuesta básicamente contra los patógenos intracelulares y los linfocitos TH2 contra patógenos extracelulares. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo ocurre esta producción de anticuerpos. Vamos a ver qué es un anticuerpo, qué tipos de anticuerpo existen y bueno, las particularidades que tienen todos los anticuerpos. Que pues vamos a ver hoy que es algo pues muy interesante. Entonces déjenme, yo voy a poner a grabar, pero no veo por dónde. Es que me tocó por otro dispositivo porque yo no sé, el computador no quiere, está como muy lento, entonces me tocó por aquí por una tablet. Reclamar función. Ah, me toca reclamar función de organizador, por eso es. Venga, a ver qué pasó, muchachos, que no me parece para grabar. Yo prendí los dos, entonces voy a apagar ese computador para ver qué pasó o si ya cargo el computador. Porque necesito grabarles la presentación. Pero un momento, a ver. Que me tocó por acá, por este lado. Muchachos, por aquí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Por este otro lado, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor, lo escuchamos.
Sí, me escuchan. Doctor, lo escuchamos. No, pero es que me preocupa que me escuche por el otro lado y no por acá. Que está conectando audio. Por ambos lados lo escuchamos, creo. Sí. Ah, bueno. A ver. Listo, Listo, ahora ahora sí. sí. Ah, Ah, bueno. bueno. Me Me toca toca salir de salir de acá. acá. Ok, Ok, ahora sí. ahora sí. Oh, Oh, listo. Tiene un Sí, retorno. sí, claro, porque es que tenía los dos dispositivos al lado, pero ya apagué la tablet. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, voy a grabar y entonces ahora sí les comparto la pantalla. Bueno, es que a este computador como que le dio duro la Semana Santa porque no trabajó en Semana Santa, entonces está perezoso. Hombre, hombre. Y en la tablet no me daba la opción de grabar, entonces por eso me tocó venirme para acá, para acá, para acá, para acá. Ténganme paciencia, muchachos, un momentico. Ah, esperemos un momentico que esto cargue, que esto comparta pantalla. Listo, ahora sí. ¿Ya están viendo la pantalla? Muchachos, ¿ven la pantalla? Está cargando, doctor. Bueno, yo ya la estoy viendo. ¿Todavía? Sí, señor, todavía ya cargó. Ah, muchas gracias. Listo, entonces, vean, esto que observan ustedes acá en la primera diapositiva, no es nada más y nada menos que una representación artística del proceso de secreción de anticuerpos, ¿sí? Esto que están viendo al fondo es la membrana de una célula, de una célula plasmática, es decir, un linfocito B, después de que se ha activado y iniciado la producción de los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son secretados por estas células y salen al plasma, ¿sí? Salen a la sangre y bueno, y a todos los fluidos corporales eh, para protegernos, ¿sí? Para protegernos de una forma casi inmediata. Bueno, entonces, eh, esa es una frase de Carl Sagan, en donde Carl Sagan pues, dice que el primer pecado de la humanidad fue la fe y la primera virtud fue la duda. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar en esta parte de nuestro, de esta tablita que les he dicho que es nuestro mapa de navegación, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos una inmunidad innata o natural, inespecífica, cuyas barreras van a ser la piel, las mucosas, las proteínas circulantes, el complemento, las citoquinas de los macrófagos, la proteína C reactiva, los péptidos de defensa del hospedero, las células que participan en la inmunidad natural o innata o inespecífica van a ser los macrófagos, los polimorfonucleares, las células natural killer, las células dendríticas y los mediadores solubles, las citocinas producidas por ellos, que ya habíamos dicho.
Y en la adquirida, entonces las barreras va a ser el sistema inmune de la piel, los anticuerpos presentes en las secreciones mucosas, por eso les decía que esos anticuerpos que vemos que se están secretando acá, van a ir a los fluidos y nos van, pues si van a estar en las mucosas protegiéndolos. Las proteínas circulantes, entonces los anticuerpos, que es lo que vamos a ver ahorita, las celulitas implicadas, linfocitos T y B, en el caso específico de los anticuerpos, los linfocitos B, y las mediadores solubles y las citocinas producidas por los linfocitos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sucede este proceso? Este proceso sucede por la llegada de un antígeno, ¿sí? Un antígeno. Cualquier molécula que sea reconocida por el sistema inmune y que cumpla pues esas condiciones que vimos hace tiempo sobre las condiciones para que algo sea inmunogénico, que son primero que sea extraño, es decir, que sea exógeno, eh, y entre más extraño, pues más inmunógeno va a ser. Además de que sea susceptible a la proteólisis, es decir, que sea posible degradarlo, eh, obviamente que sea estable, pues para que el organismo alcance a procesarlo y a presentarlo. Entonces, esas condiciones que debe tener una molécula para ser inmunogénica, pues es lo que vemos acá como antígeno. Entonces, este antígeno va a ser tomado por los macrófagos, monocitos macrófagos polimonoculares, neutrófilos, eosinófilos, por las células dendríticas, por cualquiera de estas moléculas, en el caso de los antígenos fagocitados, pero en el caso de todas las células nucleadas, para los antígenos intracelulares, que son presentados por HLA-1. Entonces, esto es procesado y presentado a través de la molécula del complejo principal de histocromatividad o antígeno leucodutario humano en la superficie de estas celulitas, y se lo van a presentar entonces a los linfocitos T ayudadores, en el caso del HLA-2, o a los linfocitos TCD8 citotóxico en el caso del HLA-1. Recuerden, la formulita debe dar 8, o sea, 8 por 1, 8, o sea, que el HLA-1 le presenta al CD8 y 4 por 2, 8, o sea, que el HLA-2 le presenta al CD4. Muy bien. Pero también entonces estos ayudadores 2, los TH helper 2, van a coordinar una respuesta mancomunada con los linfocitos B. Los linfocitos B, les recuerdo que ellos pueden hacer una respuesta sin necesidad de que medien eh, Doctor, no lo escuchamos. Chicos, ¿ustedes lo escuchan? No, Esteban, no se escucha el doctor. Pasado. Bueno, esperemos.
Chicos, ¿alguno tiene el número del doctor Castaño? Tal vez alguno de los chicos que ve línea con él lo tenga. Ah, es cierto, De pronto, Cami, ¿alguno? ¿Ponce? él por email. Sí, es que con él todo es por correo, él nunca me ha querido dar el número. Ah, creo que ahí está. ¿Doctor, volvió? Mm, ¿O se terminó de ir? No Yo creo que se sé. fue Se del Sí, terminó. todo. sí. Sí, yo él nunca ha tenido el número. Creo que nunca se Bueno, dio cuenta que. es que eso es lo que me preocupa, que de pronto él hubiese seguido hablando como si nada. Sí. Pero igual ya le mandaste correo, ¿o no? Vamos a mandarle un Aunque, correo, pero es que pues igual, se lo va a escribir pues sí, por, pues por por ahora. aprecio. Dale. Ay, chicos, justo me respondió el doctor Colonia. Les voy a leer lo que me dijo. Lo leemos juntos. Yo no tengo problema en cambiar la fecha de los exámenes, pero inicio con el tema siguiente. Hay un inconveniente y es que en probabilidad las tablas se miran de una forma y en el tema siguiente que corresponde a inferencia estadística se revisan al revés, lo que se puede prestar a confusión durante el examen de probabilidades. Razón por la cual siempre he sugerido que se realice el parcial apenas se culmine el tema. Yo sugiero que lo piensen y mediten a nivel del grupo porque después no estén, para que después no estén lamentando el haber realizado el cambio. Recuerden que el cerebro puede reducir información de diferentes temas en forma simultánea y cuando sean médicos el mismo día van a tener una evaluación de toda medicina. A las 7 a.m. un paciente diabético, a las 7:20 un hipertenso, a las 7:40 una embarazada, a las 8 un niño, a las 8:20 un paciente con trastorno de piel, etc. El hecho de tener dos parciales en una semana no es probablemente no es problema mayúsculo a la hora de presentarlos, porque la organización del tiempo de estudio les debe dar. Como les mencioné anteriormente, la decisión la toman ustedes. Oscar Alberto Colonia, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu falta se sienta. Bueno, buenas nuevamente. Doctor, Sí, estamos preocupados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? sí. No lo explicamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están preocupados, Esteban? Pues es que no sabemos si usted siguió ahí hablando solo de pronto y nosotros No, no no, lo escuchamos. tranquilo que no, no. Por eso estoy aquí nuevamente, eh, porque sí, esa vaina me sacó de allá, entonces vamos a volver a donde estábamos, ¿sí? Pero compartir. Venga a ver. Venga a ver qué es lo que pasa con esto. ¿Hasta dónde llegamos, muchachos? Doctor, quedamos en... Nos estaba diciendo usted que los linfocitos B pueden hacer una respuesta sin necesidad de que medien y ahí quedó. Ah, perfecto. Perfecto. Es que no sé por qué esta vaina. Me da una pena con ustedes, que me tocó apagar el computador porque esa vaina ya se bloqueó. Y estoy tratando aquí de compartirles la presentación por la tablet y yo no sé por qué no me da la opción. Me dice compartir 3D. No, compartir con alegría. Que supuestamente está entrando al Drive. No.
No, qué cosa fue la más. Me va a tocar volver a aprender ese computador. A ver, ¿qué es lo que pasa? Y ahí me ve en la pantalla, muchachos. Sí, doctor. Sí. Ah, listo. Aspectos bioquímicos, sí. Sí. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces estábamos acá diciéndole entonces que el linfocito B podía solo él hacer el procesamiento por él solo, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre entonces la activación de este linfocito B? Entonces, este linfocito B, entonces, pues aquí podemos ver que aparece un antígeno, ¿no es cierto? Hay un antígeno, hay una celulita presentadora, en este caso, que es una señal que le está estimulando ese linfocito B, que lo va a hacer proliferar y él va a producir finalmente los anticuerpos, ¿sí? Lo importante es eso, que esta celulita pues va a ser activada por una serie también de procesos de fosforilación. Recuerden, toda la transmisión dentro de nuestras células se da a través de procesos de fosforilación. Entonces, ahí aparecen pues unas moléculas que no me interesa pues que se las conozcan ahorita, como esta fosfolipasa C gamma, SCD19, etcétera, y todo eso pues lo que va a llevar finalmente es a que esa celulita B madure y empiece entonces a producir esos factores que van a facilitar por la respuesta inmune. Listo, entonces este cuadrito que tenemos acá, por favor necesito que que le tomen la foto a la pantalla o que lo dibujes en su cuaderno de notas, lo que sea, porque este gráfico les va a ser muy útil el resto de sus vidas. Entonces miren, jóvenes, entonces aquí tenemos, por un lado, en uno de los ejes tenemos la cantidad de anticuerpos, donde están estas rayitas. Y en el otro eje tenemos el tiempo. Entonces, aquí hay una flechita y dice antígeno, ¿sí? Ese es el primer momento en que entramos en contacto con un antígeno. De cualquier forma, bien sea en una infección natural, ¿sí? Una infección natural, o bien sea por una sensibilización cuando nos hacemos alérgicos a algo, o también por una vacunación. Entonces miren que la respuesta inmune de esta naturaleza, respuesta inmune específica, básicamente la inmune humoral, miren que se tarda un par unos cuantos días, casi una semana se puede demorar en aparecer desde que llega el antígeno, ¿sí? Entonces mire, aquí ustedes en verde pueden observar las inmunoglobulinas tipo M, ¿sí? Es decir, que esas son las primeras inmunoglobulinas que se van a producir frente a una respuesta inmune primaria. O sea, cuando por primera vez entramos en contacto con el antígeno, la primera molécula que se produce de inmunoglobulina es la inmunoglobulina M. Es decir, que la inmunoglobulina M es la inmunoglobulina de la respuesta aguda o de la respuesta inmune primaria, ¿sí? Esa respuesta inmune de tipo IgM, mire que aparece y desaparece rápidamente en el tiempo, ¿sí? Y no persiste, sino que desaparece. Aparece y desaparece. Pero cuando ella
está empezando a disminuir, mire lo que sucede. Aquí en rojito, ustedes observan que está apareciendo otra molécula, y esa molécula entonces es la IgG. Esa es la inmunoglobulina G. Esa inmunoglobulina G entonces hace un relevo. Miren que cuando está disminuyendo la IgM, ahí se encuentra con el aumento de la IgG. Ocurre, recuerden, un cambio de switch o de isotipo de inmunoglobulina. Recuerden que vimos que los linfocitos T ayudadores foliculares permitían este fenómeno, que se cambie la información que tenemos para producir IgM, pues que ahora en vez de producir IgM produzcamos IgG, sin necesidad de volver a hacer una respuesta inmune contra esos determinantes antigénicos y producir pues estos anticuerpos tipo IgG, sino que simplemente se cambia el isotipo y vamos a producir estos IgGs. Si ustedes observan, mire que los IgGs pues van a continuar en el tiempo, y después cuando llega la respuesta inmune secundaria, es decir, cuando llega el antígeno por segunda vez, o sea que volvemos a entrar en contacto con el microorganismo o con el antígeno alimentario que nos sensibilizamos por primera vez, o la segunda dosis de una vacuna, mire lo que sucede. Rápidamente se da un aumento en la producción de IgG, y mire que ya no aparece la IgM, ¿sí? Es decir, que la respuesta inmune secundaria va a ser, dominada por la IgG, y va a ser una respuesta de mucho mayor calidad y cantidad, como pueden observar ustedes acá. Si se fijan en las rayitas de este eje, pues la cantidad de anticuerpos que se están produciendo en la respuesta inmune secundaria es muy superior a la que tenemos en la respuesta inmune primaria. Por eso es tan importante los refuerzos, por eso es tan importante completar los esquemas de inmunización, mis queridos estudiantes. Listo, entonces en la respuesta inmune secundaria va a primar la IgG, y en la respuesta inmune primaria prima la IgM. Muy bien, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque en la respuesta inmune primaria pues alcanzamos a generar unos linfocitos B de memoria, de tal suerte que cuando llega el antígeno por segunda vez, esos linfocitos van a sufrir una expansión clonal, que era lo que nos estaban mostrando aquí en esta diapositiva, esa proliferación que podemos observar acá, esa proliferación de las células, ese clonaje, y por eso entonces es que rápidamente vamos a producir una gran cantidad de anticuerpos que tienen una capacidad, y es que ellos son neutralizantes. Ya vamos a ver eso más adelante. Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿quién es el que hace que cambien los isotipos de globulina? Bueno, son los linfocitos T foliculares, linfocitos T helper foliculares. Gracias. Ok, ellos producen unas interleuquinas, la interleuquina 4 y la interleuquina 5, que van a permitir que se den esos cambios de isotipo, de IgM a IgG o a IgE. Pero bueno, ahorita la IgE no la vamos a tratar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Una pregunta. Entonces, Señor. ¿la IgG o la inmunidad se pierde con el tiempo? No, señor. La IgG es la que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Mira, ahora con la reemergencia de la influenza por H1N1, que se dio en este inicio de este siglo, pues todavía habían personas que habían vivido por allá. Recuerden, en 1918, que fue la pandemia por la gripa española. Todavía habían sobrevivientes de esa pandemia, y los investigadores encontraron que en la sangre de esos sobrevivientes, es decir, personas mayores de 90, 90 y pico años o incluso más, encontraron que esas personas todavía tenían en su sangre anticuerpos de tipo IgG, que eran capaces de neutralizar tanto el virus del H1N1 que circuló en 1918 como el del H1N1 que circuló en este siglo XXI. O sea que eso, digamos que
la evidencia que tenemos en este momento de cuánto puede durar una respuesta inmune de esta naturaleza, es decir, de por vida, ¿sí? Entonces, importante lo que les digo, que aparezcan estímulos para volver a mandar el mensaje de proliferación a los linfocitos B, pero de memoria, pero esos linfocitos de memoria van a estar siempre en los ganglios linfáticos, allá guardaditos esperando a ser llamados nuevamente a responder ante un antígeno. Entonces, estas IgGs van a persistir eh, por, pues, por mucho tiempo. En el caso, digamos, de estos coronavirus, que es el coronavirus que estamos viviendo ahora, pues todavía no sabemos cuánto va a durar la respuesta inmune, pero pues yo esperaría que dure mucho tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos enseña este coronavirus, pero normalmente sí nos acompaña por muchísimo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Lo que no pasa con la IgM aparece y desaparece. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Les queda claro esto? Porque esto es lo básico, esto es lo fundamental, lo que necesito que les quede en su casita, porque ahorita viene una sección. Entonces, este caso que tenemos acá, entonces vamos a ver que, miren que hay respuesta de IgM, tanto en la respuesta inmune primaria como en la respuesta inmune secundaria. Pero ¿esto en qué sucede? Esto sucede en situaciones en donde un virus tiene varios serotipos. Por ejemplo, el virus del dengue. El virus del dengue tiene 4 serotipos, es decir, que existe un dengue 1, un dengue 2, un dengue 3, un dengue 4. Entonces, miren, la respuesta primaria, en este caso, es para, digamos, el serotipo del dengue 1. Entonces, mire que es lo mismo, aparece la IgM, desaparece, cuando está desapareciendo, comienza a subir la IgG y después, pues, disminuyen ambas, pero mire que la IgG, perdón, permanece con valores muy bajos, pero cuando llega el segundo segundo virus, digamos en este caso, el serotipo 3, por decir algo, del dengue, mire que la IgG aumenta rápidamente. ¿Por qué? Porque esos virus pues comparten muchos de sus determinantes antigénicos. Entonces, esos linfocitos B de memoria contra los determinantes antigénicos comunes, pues van a proliferar, van a producir una respuesta IgG muy abundante. Pero hay unos determinantes antigénicos nuevos propios de este serotipo de dengue 3, entonces por eso tenemos una respuesta de IgM frente a esos nuevos determinantes antigénicos de esta otra variedad. Entonces, lo que les quiero mostrar es eso, de que en ese caso, en donde existen serotipos diferentes, o digamos, si estuviéramos hablando de los virus de la influenza, que aparecen mutantes de virus de la influenza o de coronavirus, pues también podría aparecer una respuesta de IgM frente a una nueva variante. Muy bien, entonces esto es muy importante. Entonces, primero que tengan en mente esta, que es la respuesta inmune que vamos a tener pues para la mayoría de microorganismos en donde existen serotipos, y esta donde existen serotipos o variantes de estos microorganismos. Muy bien. Entonces, esta diapositiva nos está mostrando algo que pensaba Paul Ehrlich, que fue uno de los pioneros de la inmunología a principios del siglo XX, que él pensaba en el concepto de receptor. Entonces él creía que las células de la respuesta inmune tenían estos receptores que ya ustedes han visto, que existen receptores de linfocitos T, receptores de linfocitos B, el HLA, los receptores para las interleuquinas, que los anticuerpos también pueden interactuar con moléculas en el proceso de las células, que existen receptores para la región FC de los anticuerpos, etcétera. Entonces él se imaginaba eso y resulta de que eso era cierto. Y además que esas celulitas eran capaces de secretar sustancias, como lo está mostrando, de como esas lagrimitas o ese sudor que tiene en la producción de estos anticuerpos. O sea, es un hombre Doctor, con una visión muy tenaz, señor. qué pena interrumpirlo. Es que No, me no, quedó una tranquilo. duda de la diapositiva anterior. Pues le voy a hacer De una esta, pregunta. ¿Qué pasa, no, en la anterior? ¿Qué pasa, por sí. ejemplo, en pacientes que sufren de herpes, en la que se presentan esas como exacerbaciones del cuadro? ¿Tiene algo que ver de pronto con esa respuesta inmune?
No, señor. No. Lo que pasa, no, lo que pasa es que el virus del herpes tiene un mecanismo de evasión, pues tiene varios mecanismos de evasión. Y dentro de ellos, recuerda cuando hablamos de la presentación endógena o citosólica, en donde participa la ubiquitina, que la ubiquitina marca las proteínas para que vayan al proteosoma, en el proteosoma son degradadas, y luego existen unas moléculas que se llaman la TAC1 y la TAC2, que son las proteínas transportadoras de antígeno, que permiten que los antígenos, esos péptidos pues, degradados por el proteosoma, entren al retículo endoplásmico y se carguen en la molécula de HLA1. ¿Sí recuerdas eso en la clase que Sí, doctor. vimos de presentación? Entonces resulta que estos virus del herpes, ellos inhiben esas moléculas del TAP1 y TAP2. Entonces, así nuestro sistema inmune procese las proteínas del virus, es incapaz de llevar la retícula endoplásmico y cargarlas en la molécula de HLA1 y ser presentadas. Entonces, estos virus, pues el sistema inmune no es capaz de eliminarlos porque no los reconoce, ¿sí? Porque pues no le permite hacer la presentación normalmente. También estos virus hacen que se disminuya también la expresión de estas moléculas presentadoras. Entonces, esto es un mecanismo de evasión muy complejo, muy interesante que tiene este virus. Además de eso, estos virus, ellos tienen una capacidad de latencia, una capacidad de latencia. Estos virus llegan, entran a nuestro cuerpo, invaden las células epiteliales de nuestras piel o mucosas, y por allí van a migrar retrógradamente por los axones de las neuronas y van a llegar hasta los ganglios, nerviosos, ¿sí? Los ganglios permanecen allí en forma de latencia, se integran pues a la célula, a las neuronas de estos ganglios, y pues van a estar allí sin hacer ninguna bulla, sin suscitar una respuesta inmune, con tal mala suerte para nosotros que cuando sufrimos algún proceso que nos cause una inmunosupresión, como por ejemplo un parcial, la preparación de un parcial, de una entrevista, la muerte de un ser querido, una ruptura afectiva, un divorcio, una pelea, una exposición prolongada al sol, hacer una jornada también de ejercicio pues un poco exagerada. Todas esas situaciones hacen que el virus salga de la latencia y migre ahora no retrógradamente, no anterogradamente de esos ganglios nerviosos, se vaya por los axones de las neuronas y vuelva hasta nuestras células epiteliales en la piel y vuelva a aparecer la lesión característica de estos herpes. O sea, que estos virus tienen unos mecanismos para evitar la respuesta inmune, para ver la respuesta inmune muy eficientes, y por eso aparecen digamos, no reinfecciones, sino la manifestación nuevamente del cuadro clínico. Pero si tú quieres saber si hacemos respuesta inmune de tipo serológica, es decir, producción de anticuerpos contra estos virus, sí la hacemos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estos anticuerpos nos pueden proteger contra infecciones nuevas, ¿sí? Porque los anticuerpos están en la sangre y son capaces de neutralizar los virus y evitar que ingresen a nuevas células, ¿sí? Pero como los otros virus ya los tenemos nosotros dentro de nuestras células nerviosas, pues los anticuerpos no son capaces de ingresar al interior de las células y destruirlos. Entonces, por eso es que va a aparecer esto. No sé si con eso te queda clara pues, o respondo tu pregunta. Sí, doctor, me quedó muy claro. Muchas gracias. Vean, muchachos, yo tengo un sueño que algún día podré llevar a cabo, y es que, que, que nos dejen dar una cátedra que se llama Cátedra de Medicina Tropical, en donde podamos hablar de todas estas cosas. Es decir, yo en la maestría
tengo una clase de herpes virus que doy pues a los estudiantes de la maestría en ciencias biomédicas y me encantaría podérselas dar a ustedes porque pues estas son infecciones muy frecuentes, bueno, y no solo de herpes virus, sino de todos los virus que desafortunadamente en el programa de nuestro programa de medicina, ustedes no profundizan en aspectos que sí sería muy interesante y pues que les digo, es muy bonito conocer el comportamiento de estos microorganismos y sus mecanismos de evasión. Yo con los muchachos de línea de profundización, pues sí me puedo dar el gusto de ver estos mecanismos. Nosotros ya vimos en clases anteriores en línea de profundización con los compañeritos suyos mecanismos de evasión, pero pues aquí no puedo profundizar, pero tranquilos que yo tengo una clase preparada en donde les voy a mostrar todos los mecanismos de evasión en general de los virus, de los parásitos, de las bacterias, frente a la respuesta inmune, o sea que ahí van a llevar algunos elementos, pero como les digo, sí tengo un sueño, es que en algún momento nos autoricen esta nueva asignatura que se llame Cátedra de Medicina Tropical, en donde podamos profundizar en estos aspectos. Muy bien, entonces íbamos acá, entonces vamos a hablar sobre estos anticuerpos. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Entonces, los anticuerpos son unas moléculas muy grandes y muy complejas, ¿sí? Y ellos se llaman inmunoglobulinas. ¿Por qué se llaman inmunoglobulinas? Porque resulta que en la sangre nosotros tenemos una serie de proteínas eh, que componen pues ese componente mm, eh, eh, soluble de nuestra sangre. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer una electroforesis de las proteínas de nuestra sangre. Y entonces encontró que en esas electroforesis de proteínas habían unos picos que llamaron alfa, beta y gamma, ¿sí? Y delta. Entonces encontraron, y eso lo llamaron globulinas, pues porque eran unas proteínas globulares. Entonces, las alfa globulinas, las beta globulinas van a contener sobre todo proteínas como la albúmina, que pues es muy importante para mantener la presión osmótica, pero en el pico de las gamma globulinas aparecen estas, y por eso se llaman gamma globulinas o inmunoglobulinas, o sea, las globulinas responsables de la respuesta inmune, por eso se llaman así. Y estas gamma globulinas o inmunoglobulinas son glicoproteínas, es decir, están glicosiladas, son proteínas glicosiladas muy grandes y complejas, con una estructura característica en forma de Y, como lo están observando allí. Por eso es que mi grupo de investigación lleva el nombre de GMOL con Y de yuca, pues recordando la forma del anticuerpo, no le colocamos la I latina, sino la griega, por eso, por la forma de la Y. Entonces, esta es la forma clásica, digamos, ahorita la vamos a ver pues en las diapositivas siguientes, y las inmunoglobulinas entonces son moléculas glicoproteicas secretadas por las células plasmáticas o linfocitos B activados en respuesta a un complejo proceso de recubrimiento antigénico que era el que les estaba presentando acá cuando se nos fue el audio. Muy bien. Entonces, estas moléculas tienen estas particularidades, esta forma de Y que les he dicho, pero si ustedes observan, miren que esta proteína va a tener aquí Chicos, ¿alguno escucha al doctor? No, no lo escucho. No. Se fue. Le está molestando otra vez.
Chicos, aprovecho pues el momentico, ¿cómo les parece que yo le escribí al doctor Zapata desde el sábado para preguntarle acerca de lo del SERI, pues porque eso ya es la otra semana, ¿sí o qué? Entonces le pregunté que cómo iba a ser, justamente me contestó que cómo iba a ser la dinámica y todo, y me dijo, ¿qué más, hermano? Aún no, estamos cuadrando eso para que no sea traumático, o sea, que no sabemos si van a haber las preguntas o qué. Pues dice que van a cuadrar para que no sea traumático, así que esperemos que no sea traumático. Igual, Esteban, recuerda que él había dicho que él había puesto el serie ahí para darnos como un examen de repaso, como para repasar los temas. Sí, sí, eso también se lo recordé. Le dije que cuál iba a ser la metodología, pues porque recordando el primer encuentro con él, habíamos quedado que iba a ser como algo así, como para un repaso antes del parcial de bloque. Sin embargo, esperemos que definen. Ojalá en serio no sea tan paila. Doctor, ¿volvió? ¿Nos escucha? The science, what? The science. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, en el momento no lo estamos escuchando. No, doctor, no lo escuchamos. Solo vemos que está escribiendo. Ahora, ¿me escuchan? Ya lo escuchamos, doctor. Bueno, hasta dónde avanzamos, jóvenes? Doctor, Pasamos. estábamos en la forma, ahí, justamente. Hasta dónde avanzamos? Aló, aló. Iba a explicar esa Doctor, diapositiva, doctor. ¿Dónde avanzamos? ¿nos escucha, doctor? Doctor, doctor, ¿nos escucha? Simón, no lo escucho, no señor. Doctor, Iba a explicar la diapositiva de la Y. Bueno, ya la había explicado, pero entonces me devuelvo otra vez. Entonces, ahí me escuchan, por favor. Sí, Que doctor. alguien me diga si me escuchan. sí, doctor, lo estamos escuchando, pero ¿usted nos escucha? Que a mí por el chat me escriben. Listo, gracias Mariana. Listo. Entonces, esta es la formita de la Y. Entonces, mire, ella tiene una cadena pesada en la parte interna y una cadena liviana en la parte externa. Pero miren que cada parte de esa, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana, van a tener una porción en lila, que va a ser la porción variable, y una porción en azul, que va a ser la porción constante. Esa porción variable es muy importante porque es la que vamos a denominar la fracción de unión del antígeno. Entonces, uno puede cortar esta proteína en sus componentes. Uno puede colocar una enzima que separe esos enlaces disulfuro por acidificación. Entonces, por ejemplo, uno puede colocar algo que le corte aquí estas dos porciones de la molécula que les había dicho, y entonces me dé dos unidades exactas. Entonces, mire, cuando yo agrego papaína, ¿sí? Papaína, me va a cortar estos enlaces entre estas cadenas, tanto
o en estas porciones que tiene tanto la cadena liviana como la cadena pesada de cada uno de los lados. Entonces, me va a dar entonces dos fragmentos idénticos que van a tener tanto la región FAB como el detergente, la que está aquí en rojo, la que está señalada aquí en rojo. FAB quiere decir región de unión al antígeno, ¿sí? Fraction Antigen Building, fracción de unión al antígeno. Y la región FC en el extremo carboxilo, que va a ser la región constante. Y luego yo puedo agregar, entonces con la papaína yo rompo acá y me quedan las dos fracciones idénticas. Y luego yo agrego pexina, y la pexina me va a romper entonces cada componente de esto ya en la cadena liviana y en la cadena pesada, que es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Estamos viendo la cadena pesada y la cadena liviana. Muy bien. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de estas moléculas, ¿sí? De estas moléculas. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor. Simón me dice que no tiene pregunta, Camilo dice que no tiene pregunta. Listo, ¿alguien más? Ok, entonces vamos a entrar como al desenlace de esta clase. Entonces miren, los anticuerpos entonces se van a dividir en clases. Vamos a tener anticuerpos tipo IgG, IgE e IgD, que van a tener esta forma como de Y, ¿sí? Entonces mire que son moléculas que van a ser monómeros de esa estructura básica, pero mire que tienen dos regiones de unión al antígeno. Está en este extremo y en este otro extremo, o sea que son monoméricas pero divalentes, es decir, que se pueden unir al antígeno por dos partecitas. Muy bien. Esas son las que tienen la forma característica de Y, o sea, la IgG, la IgE y la IgD. Hay otras que son diméricas, como la IgA, que está aquí en el centro. Esa IgA, entonces va a tener dos estructuras de esas básicas, por eso es dimérica, pero va a ser, tetravalente, porque va a tener 4 sitios de unión al antígeno, que son en esa región del FAB. Y vamos a tener una que es pentamérica, como es la IgM, la que tenemos acá, parece una araña, y decavalente, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 regiones de unión al antígeno. Entonces eso es lo que nos explica por qué esta IgM es la que prima durante la respuesta inmune primaria, porque mire que tiene una gran capacidad para unirse a los antígenos, para retirar de circulación gran cantidad de antígenos gracias a esa forma que tiene como de araña y a ese número tan grande de uniones que le permiten entonces captar muchos antígenos y entonces así defendernos. Entonces, volvemos. Monoméricas divalentes, la IgG, la IgE y la IgD. Diméricas tetravalentes, la IgA. Y pentaméricas decavalentes, la IgM. Muy bien. Entonces, estas son las particularidades de estos anticuerpos. Entonces, mire, los anticuerpos tipo IgE, pues van a tener una serie de subclases, como la IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, y su peso molecular va a ser muy grande, va a ser de 150.000 Dalton o 150 kilodalton, y la concentración sérica, mire que va a ser de la IgG en general de 5 a 15 gramos por litro, es decir, una cantidad muy grande. La vida media en suero va a ser más o menos de 23 días, perdón, y las propiedades, ellas van a fijar el complemento, es decir, van a activar el complemento por la vía clásica. Segundo, son capaces de oxonizar, es decir, de marcar los microorganismos a ser fagocitados para que mejore la efectividad de ese proceso por parte de los fagocitos, tanto macrófagos, células dendríticas, y además de eso, mire que tiene una característica muy importante y es que se da
es la que se da por transferencia placentaria, es decir, que ella es capaz de atravesar la placenta, es decir, que durante el embarazo la mamá le comparte al feto a través de la placenta del cordón umbilical todos los anticuerpos de tipo IgM que ya tiene contra los microorganismos que se ha expuesto en su vida. Entonces se los presta, se los transfiere al bebé. Entonces por eso el bebé nace con esas defensas de la mamá. Pero ojo que esas defensas son transferidas. Eso es un tipo de inmunidad específica, pero pasiva, que se adquiere pasivamente, es decir, por donación de la madre al niño, y esas defensas se pierden y entonces el bebé luego tiene que producir las propias. Listo, predomina la respuesta inmune secundaria, que ya lo habíamos dicho. Entonces, mire, características: fijación del complemento, fijación o activación del complemento por la vía clásica, oxonización, transferencia transplacentaria, y predomina la respuesta inmune secundaria. La IgM es pentamérica, pesa un montonón, 950.000 Dalton o 950 kilodalton. Su concentración es menor que la de la IgG, de 0,5 a 4 gramos por litro. Su vida media es de 5 días. Y las propiedades, entonces, también fijación de complemento como la IgG, no atraviesa la barrera placentaria y predomina la respuesta inmune primaria. La IgA va a ser dimérica, pesa 40.000 Dalton, perdón, 400.000 Dalton o 400 kilodalton. La concentración sérica va a ser similar a la de la IgM, de 0,5 a 3,5 gramos por litro. Su vida media en suero va a ser de 6 días y ojo que es la que va a predominar en la secreción de las mucosas. Gracias. Va a predominar en la secreción de las mucosas, es decir, que esa es la inmunoglobulina secretoria que va a estar presente en las mucosas respiratorias, en las mucosas intestinales, en las mucosas del sistema geniturinario, y tiene una gran capacidad de neutralizar los microorganismos que llegan por estas vías, ¿sí? O sea que esa inmunoglobulina nos va a defender de los microorganismos que llegan por estas vías. La IgD pesa 170 kilodalton o 170.000 Dalton. La concentración sérica es menor a 0,1 y la vida media es de 3 días, y él va a ser un receptor de las células B. O sea, es un receptor de células B, esa es su función, de la célula B madura, naïf, ¿sí? Que todavía no se ha estimulado. Y la IgE pesa 190 kilodalton o 190.000 Dalton, y la concentración sérica es muy pequeñita, de 0 a 250 microgramos por litro. La vida media también de 3 días y participa en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, es decir, las reacciones alérgicas. Vamos a ver aquí más información. El isotipo de IgG, oxonización de antígenos para ser fagocitados, activación de la vía clásica del complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, transferencia a través de la placenta, y tiene un mecanismo de retroactivación negativa de la activación de linfocitos B, es decir, que cuando ya hay tal cantidad de anticuerpos, como vemos en esta diapositiva, pues esto va a mandar una señal a nuestros linfocitos B para que dejen de proliferar, y entonces al dejar de proliferar, se madure la respuesta inmune, se generen células de memoria, y entonces dejemos de producir tantos anticuerpos y nos dediquemos ya a otras fases de la respuesta inmunológica. Muy bien. La IgM, entonces, también activación de la vía clásica del complemento igual que la IgG, y es un receptor antigénico de los linfocitos B virgen. O sea que tenemos tanto la IgM como la IgD como receptores de los receptores antigénicos de los linfocitos B vírgenes, ¿sí? Ok, la IgA, secreción de la luz intestinal y respiratoria, y transferencia materno-fetal por el calostro. O sea que la lactancia materna, durante ese proceso de lactancia materna, la mamá va a transferir los anticuerpos secretorios tipo IgA al bebé para que le proteja sus mucosas, y de allí entonces la importancia de la lactancia materna como un componente inmunitario para proteger al bebé de estas infecciones que llegan por las mucosas. Bueno, entonces miren, si ustedes observan en esta tabla que vimos aquí, perdón,
En esta tabla, ustedes observan que la inmunoglobulina de la que más cantidad hay en la sangre es la IgG, entre 5 a 15 gramos por litro. Pero si ustedes observan, la IgA es la que predomina en las secreciones mucosas. Es decir, que si ustedes consideran la superficie del tracto respiratorio, si la pudiéramos expandir toda así, ella tendría una superficie equivalente a una cancha de tenis. Y la mucosa intestinal, si la pudiéramos hacer lo mismo, extenderla toda, tendría el equivalente al área de una cancha de fútbol. Entonces, de allí que, si bien la IgG es la inmunoglobulina de la que más cantidad hay en la sangre, la IgA es la inmunoglobulina que es más abundante en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ella tiene que estar recubriendo todas estas superficies mucosas que les acabo de mencionar. Entonces, si yo les llegara a preguntar que cuál es la inmunoglobulina más abundante en la sangre, ustedes me responden que es la IgG. Pero si les pregunto cuál es la inmunoglobulina más abundante en el cuerpo humano, ¿sí? Incluida por las superficies mucosas, obviamente, ustedes van a responder que es la IgA. Muy bien. Entonces, esa IgA entonces secreciona la luz intestinal y respiratoria, bueno, y también de las mucosas genitourinarias. La IgE, igual que la IgG, también tiene un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en donde participan los eosinófilos, y es la responsable de los procesos de sensibilización ante las alergias y la degradación del mastocito. La IgD, como ya les he dicho, es un receptor de linfocitos vírgenes. Bueno, hasta allá hay preguntas. Preguntas. Bueno, Simón me dice que por ahora no. Camilo me dice que no. Muy bien. Entonces, vamos a ver unos importantes de los anticuerpos y terminamos, ¿sí? Pues no vamos a hacer receso, sino que vamos a terminar de una vez la clase con unas cosas muy importantes. Entonces, miren, los anticuerpos tienen una serie de funciones biológicas, ¿sí? La primera es la unión al antígeno, es decir, esa función de detección y reconocimiento. O sea, esa es la parte importante. ¿En dónde sucede esto? Aquí, en la región FAB, acá, en esta región que está acá en rojo, ¿sí? La región FAB, la región de unión del antígeno. Ahí se da el reconocimiento, En esta región que es la región aminoterminal, es donde el anticuerpo va a reconocer el epítopo o determinante antigénico. Entonces, el epítopo se va a pegar aquí al parátopo, que esto es como si fuera una complementariedad de llave con chapa, ¿sí? Entonces, la chapa va a ser esa región FAB del anticuerpo, la región del anticuerpo, que va a ser entonces donde se va a reconocer eso, que va a ser el parátopo o parátope. Y el antígeno va a ser la llave que va a ser el epítope o determinante antigénico, y se va a dar entonces un proceso de complementariedad de ese determinante antigénico de epítope con el parátope o parátopo que está presente en la región de unión al antígeno. O sea, esa es la región de reconocimiento. Eso es lo que ustedes han escuchado hablar tanto ahora con el cuento de la vacuna, de los anticuerpos neutralizantes. O sea, esa región FAB es capaz de unirse al determinante antigénico, digamos en el caso del SARS-CoV-2, y inhibir la unión de ese virus al receptor de nuestra célula, al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, e impedir entonces que avance el proceso
de internalización del virus en nuestra célula. Entonces, eso es lo que se conoce como esa función de unión al antígeno que va a permitir la detección, reconocimiento y la neutralización. Además de eso, de esa función de reconocimiento, los anticuerpos también tienen varias funciones efectoras. Entonces, la detección, como les había mencionado, es una función de la región variable, y la región variable que es esta región variable que tenemos acá en lila, esa es la región variable, y esta región variable, recuerden que la vamos a denominar antes región FAM, región de unión al antígeno. Y la función efectora es determinada por la región constante, es decir, por esta partecita azulita que está acá, esta región que va a ser la región del carboxilo terminal. Esa región constante va a tener funciones efectoras. Bueno, y entre esas funciones, entonces, la unión del antígeno arriba en la región FAT va a causar un cambio conformacional a la región C, que es importante para algunas de las funciones del anticuerpo, tales como la fijación del complemento o activación del complemento, y la interacción con los receptores FC que están presentes en muchas células como los macrófagos en este caso particular. Bueno, dentro de estas funciones entonces de los anticuerpos, entonces, en la región variable, que es la de arriba, la de la FAP, entonces está la interacción del antígeno con el anticuerpo. Allí es donde radica la especificidad del anticuerpo, es decir, el anticuerpo reconoce un determinante antigénico determinado gracias a esa particularidad que está arriba en la región FAP. Reconoce ese y no otro. Y además de eso, también esa región FAP, al pegársele a los determinantes antigénicos de los microorganismos, pues los precipita. Entonces los precipita, los aglutina. O sea, que esa región, esta función de aglutinación o precipitación está en la región variable del anticuerpo o en la región pues FAP del anticuerpo. Listo. Precipitación, aglutinación, y eso va a permitir entonces que los microorganismos no puedan avanzar en sus procesos infecciosos. La neutralización, cuando un anticuerpo se une a un virus o a algún microorganismo con el objeto de que la infección no progrese, se dice que el virus o el microorganismo ha sido neutralizado y el anticuerpo entonces va a denominarse neutralizante. Bueno, la misma terminología es usada cuando un anticuerpo se une e inactiva una toxina. Entonces, por ejemplo, la antitoxina tetánica o la antitoxina dictérica son anticuerpos que se han desarrollado para interferir con esas toxinas y entonces evitar que ellas causen su efecto biológico. Igual, los anticuerpos que producimos contra los venenos de serpiente, esa clase que les dio el doctor Jorge Enrique el semestre pasado en el accidente ofídico, pues entonces esos anticuerpos que se desarrollan en los equinos, cuando los colocamos en los humanos, pues va a permitir entonces que se neutralicen las proteasas que están presentes en los venenos de las serpientes o los escorpiones, y se da ese fenómeno de neutralización. Muy bien. Entonces, inactiva las sustancias y esta transferencia de anticuerpos específicos, que es lo que les he dicho, en animales resistentes, por ejemplo, los antiofédicos polivalentes o los sueros contra la toxina botulínica desarrollados en caballos que permiten la supervivencia del afectado al inactivar estas toxinas por los anticuerpos específicos previamente desarrollados. Entonces, eso es lo que buscamos con esos anticuerpos contra las toxinas que han desarrollado en otros animales. Y las funciones de esta región constante, entonces, van a ser la fijación del complemento o la activación del complemento por la vía clásica. Además, en esta región también reside la vida media sérica del anticuerpo, es decir, el tiempo que va a permanecer en la sangre, y es los receptores FC que está presente en las células de la defensa, como los macrófagos, en donde esta región FC, entonces, se va a unir esta región FC y pues obviamente aquí en la región FAP, pues ya se ha capturado el antígeno, entonces se ha dado el fenómeno de oxonización y esta región o porción FC va a facilitar entonces el proceso de fagocitosis y así actúan nuestros anticuerpos. Por eso son moléculas tan importantes. Listo. Y aquí estamos viendo la función de la IgE
cuando hay un mastocito sensibilizado y va a permitir la degradación. Tranquilo que esto lo vamos a ver cuando veamos las respuestas de hipersensibilidad. Vamos a retomar este cuento y van a entender esto muy bien. Y bueno, y para terminar, simplemente esto, que esto es lo que se conoce como inmunización pasiva o seroterapia, que es el paso de los anticuerpos maternos a través de la placenta al bebé, o el paso de los anticuerpos IgA a través del calostro durante la lactancia materna al bebé por parte de la madre también. Entonces miren que aquí tenemos la inmunoglobulina M con una X, quiere decir que ella no es capaz de atravesar la barrera placentaria. Está la inmunoglobulina G, que sí la atraviesa, y está la inmunoglobulina A, que es transferida pasivamente a través de la lactancia materna. ¿Por qué se llama este tipo de inmunización pasiva? Porque pues mire que el individuo no ha tenido que activar su sistema inmune, sino que la ha recibido, en este caso donada por la madre, o en el caso de los antisueros polivalentes contra sueros o contra venenos de ofidios, pues porque se ha desarrollado en otro animal y ha sido transferida pasivamente. ¿Cuál es la desventaja de la inmunización pasiva? Que se acaba y que no hay memoria para ella, porque se transfieren solo estas moléculas, los anticuerpos. Y como vieron ustedes, los anticuerpos tienen una vida media en el suero entre días a casi meses. Entonces, por eso esa terapia pues va a ser útil en la fase aguda de una infección. Por ejemplo, lo que se ha hecho con el COVID, que es la transferencia de sueros de convalecientes a personas enfermas, convalecientes, pues personas que se han recuperado del COVID, se toma de su sangre sus anticuerpos y se les colocan a los pacientes que están enfermos por COVID. Entonces, esos anticuerpos con una función neutralizante pues van a ayudar a controlar la infección, pero ese individuo no ha adquirido la defensa por sí solo, entonces ese individuo habría que entrar a vacunarlo posteriormente a su recuperación. Entonces, ese es el problema de la inmunización pasiva, que se acaba. Listo, muchachos, muchachas, entonces eso era, digamos, lo que les quería mostrar para tenerla. Muchísimas más implicaciones. Yo espero que nos alcance el tiempo y podamos ver anticuerpos monoclonales en nuestro curso. Entonces, preguntas, bueno, aquí hay una pregunta de Ana Sofía. Ana Sofía Orozco dice que este paso de la IgE de la madre al hijo podría producir inmunosupresión en la madre. No, porque pues va a pasar una parte pequeña de sus anticuerpos, y como recuerdan ustedes, pues nosotros tenemos nuestras celitas de memoria, que son las que van a clonarse y en caso de que ocurra una nueva infección, y van a producir gran cantidad de anticuerpos. Entonces no ocurre ese proceso de inmunosupresión en la madre. La mamá tiene para dar y para compartir, o sea que no, Ana Sofía, no hay problema con la mamá. Ana Sofía, con gusto, Ana Sofía. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta, y es la siguiente. Teniendo en cuenta esta diapositiva, en donde vemos que la inmunoglobulina M no atraviesa la placenta, entonces, ¿qué sucede si yo tengo un recién nacido y a ese recién nacido yo le hago una prueba contra toxoplasma y determino IgM y encuentro en ese bebé, es decir, el bebé acaba de nacer, tiene 2-3 días de nacido, se le tomó una muestra de sangre al bebecito y encontramos que el bebé tiene
IgM contra toxoplasma, contra el parásito toxoplasma. ¿Qué habrá ocurrido allí? ¿Qué será ese fenómeno? La madre se infectó de toxoplasma en el embarazo. ¿Qué estará ocurriendo allí? Recuerda que él no nos escucha. Repito, Simón, tienes que escribir, porfa, porque yo no sé por qué no lo escucho. Esteban Martínez dice, la madre tenía toxo, la madre se infectó durante el embarazo, pudo darse una infección vertical. Pero bueno, sí, muy bien, pero ¿cómo explicamos la presencia de anticuerpos en el bebé? ¿Cómo explicamos la presencia de anticuerpos en el bebé? El niño está reaccionando a la infección. Espera un momentico, Juan Felipe, ¿me explicas eso, por favor? Ana Give, la infección pasó al feto. María Alejandra, infección intrauterina. Ana Give, y él mismo respondió, muy bien. Listo, ¿quién más quiere opinar? ¿Qué pasó allí? Porque hay IgM en la sangre del bebé, es decir, su sistema inmune se activa y crea la IgM. Eso lo dice Juan Felipe Caicedo. ¿Quién más opina? Esteban Martínez dice, la IgM puede pasar por la placenta. No, Esteban, recuerda que la IgM no pasa a la placenta. Simón González, el niño reacciona al proceso de infección mediante la IgM, inmunidad innata. No, señor, la IgM no es de inmunidad innata. La inmunidad innata no produce anticuerpos, ¿sí? Entonces, tranquilos que ahorita yo ya voy a redondear, voy a esperar que más personas den su concepto y ya yo voy a explicarles qué es lo que sucede. Listo. El niño reacciona, listo, no. Es Simón, vamos a Simón. ¿Quién más va a opinar? ¿Quién más quiere opinar? Esteban, el niño está reaccionando mediante IgM. Esteban, la IgM es un anticuerpo de la respuesta inmune primaria o secundaria. Muy bien, primaria. Y una respuesta inmune primaria es una respuesta aguda o crónica. Muy bien, muy bien en la respuesta aguda. Entonces, entonces, ¿qué tiene este bebé? ¿Qué tiene? Recordamos todo lo que me han dicho, que en la mayoría de casos ha sido correcto. Entonces, este niño tiene una toxoplasmosis que adquirió durante el embarazo, una infección, eso, Ana Sofía, una infección congénita que adquirió durante el embarazo, es decir, que el bebecito está infectado, ¿sí? El bebecito está infectado y al infectarse el bebecito, pues su sistema inmune es capaz de producir anticuerpos, en este caso anticuerpos de tipo, pues IgM, pero bueno, también pues si buscamos otros anticuerpos con la IgG podríamos también encontrarlos, pero nos causarían un poco de confusión porque obviamente el bebé pues pudo recibir anticuerpos y tipo IgG por la mamá, entonces por eso es que ante una infección, ante la sospecha de una infección congénita, solicitamos unos anticuerpos de tipo IgM, ¿sí? Esto les queda claro, que si sospechamos una infección congénita en un bebecito, tenemos una IgM, no una IgG, sino una IgM, porque la IgM no atraviesa la barrera placentaria y si el bebecito recién nacido tiene entonces IgM es porque se infectó durante el embarazo y está con una toxoplasmosis aguda, está agudamente infectada. Listo. Entonces, con esa pregunta, yo ya pues ver qué tan claro tenían el concepto de ver de que la IgM atraviesa la barrera placentaria y de que la IgM es la inmunoglobulina de respuesta inmune primaria. Juan Felipe Caicedo dice, doctor,
esa de IgM solo inicia después del nacimiento. No, señor, no, Juan Felipe. Es que se las coloco fácil después del nacimiento, pero pues nosotros si uno sospecha una infección congénita, pues uno puede hacer un procedimiento y es que uno hace una punción del cordón umbilical del bebé, aún pues en la barriguita de la mamá, guiado por una ecografía, y toma la sangrecita y procesa y puede encontrar la IgM. Si encuentra la IgM, pues hace eso. Sí, Juan Felipe, es que no les quería hablar sobre la IgG de avidez, para no confundir los mismos, que tú has hecho parte del grupo del doctor Jorge Enrique, de la línea de profundización de él. Entonces, sí, lo que sucede es que en la medida que la red está durando, va sucediendo un proceso de mayor fuerza de unión. Aquí estamos viendo en esta diapositiva las interacciones del antígeno con el anticuerpo. Entonces, la interacción del antígeno con el anticuerpo son determinadas por arreglos espaciales en los grupos químicos funcionales. Muchas de ellas muestran una forma como funciona encima de un sustrato, y hay 4 tipos de interacciones físico-químicas que ocurren entre el antígeno y el anticuerpo: las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, las fuerzas electrostáticas y la interacción hidrofóbica. En la medida que esto va siendo más fuerte, entonces aparece esa capacidad de unión, esa avidez. Entonces, sí, entonces esta pregunta es interesante. Lo de la avidez. Entonces, ¿de qué se trata? Mire, nosotros tomamos la muestra del niño o de la persona, en este caso de la gestante, y entonces hacemos un análisis del anticuerpo frente al antígeno. Determinamos un título de valor de anticuerpos, y hacemos unos lavaditos con unas sustancias que son benévolas para esa unión antígeno-anticuerpo, es decir, que no deshace esa unión antígeno-anticuerpo. Pero por otra parte, procesamos la muestra y hacemos un lavado con urea 6 molar, un agente caeotrópico, es decir, un agente que es capaz de deshacer estas uniones que les he mostrado acá, hacer estas interacciones, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, interacciones hidrofóbicas. Entonces, urea 6 molar destruye las uniones. Entonces, cuando la respuesta inmune está iniciando, esas fuerzas de unión son muy débiles. Entonces, la urea es capaz de destruirlas. Pero, en cambio, si la respuesta inmune lleva al menos más de 4 meses, esas uniones que les acabo de mencionar son muy fuertes y la urea es incapaz de deshacer esa unión. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por un lado, tenemos la misma muestra del paciente que lavamos con PBS, la sustancia que es incapaz de deshacer puentes de unión, y por el otro lado la misma muestra pero lavada después de que hicimos una interacción del anticuerpo con el antígeno, la lavamos con urea 6 molar. Entonces, si la respuesta inmune es de menos de 4 meses, digamos, es una respuesta inmune de un mes o de un par de semanas, pues entonces la urea 6 molar deshace las uniones. Entonces, el valor de los anticuerpos en la muestra que yo lavé con PBS, digamos que va a ser de 1000, por decir algo. Y en la que lavé con urea, en la que se deshicieron los enlaces, y ya luego cuando yo hago, cuando revelo la reacción, pues me va a dar un valor de 100 unidades. Entonces, cuando la ve con PBS me dio 1000, y cuando la ve con urea me dio de 10, lo que quiere decir que se perdieron 900 unidades de anticuerpos. Y cuando yo hago la relación de 1000 sobre 100, pues me va a dar una fracción de 0,1, es decir, que hay una avidez de 0,1, es decir,
que la respuesta inmune es muy madura, o sea, que es reciente. Pero en cambio, si yo hago el lavado y me dio 1000 unidades acá, y aquí cuando la ve con urea me dio, por decir algo, 600 unidades, cuando hago la relación, pues entonces esto me va a dar un valor de avidez más alto. Me va a dar digamos 1000 en 600, eso nos va a dar 1000 dividido en 600, nos va a dar 1,66, es decir, que hay una avidez de 66%, es decir, que es una avidez madura. Cuando es por encima, digamos, del 50%, es una avidez madura. Pero si el valor, cuando la ve con PBS y cuando la ve con urea, me da en los dos casos 1000 y 1000, pues eso me va a dar de 1, lo que me muestra que hay una reacción inmunológica muy madura. Entonces, así medimos la avidez. Y obviamente esa prueba de avidez es muy importante también para yo determinar si los anticuerpos de IgG que tiene el bebé son recientes o si son o si fueron transferidos al principio del embarazo por la mamá, o si la mamá, en el caso de que produce los anticuerpos de la mamá, si la mamá digamos tiene una avidez muy alta, pues puede ser que la mamá tuvo toxoplasmosis hace un par de años y esos anticuerpos están protegiendo este embarazo. Entonces, Miguel, no sé si con eso te queda claro. Claro, sí, Miguel, si la avidez me da baja en la mamá, es aguda en la mamá, señor. Es decir, si ocurre una infección aguda en la madre, puede pasar al feto y obviamente va a ser aguda en ambos, sí, señor. No a usted, Miguel Ángel. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por asistir y por participar pues activamente en la clase. Muchísimas gracias. Entonces, un abrazo y entonces nos vemos la semana entrante. Hasta luego, que estén muy bien.